Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 2 de febrero del año 2025 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Para sazonar o mejorar el sabor de algún platillo, el uso de la sal es lo más común para nosotros. Porque ¿a quién le gusta la comida insípida? Basta mirar cualquiera de los retos gastronómicos de los canales televisivos como Food Network o como Chopped, MasterChef o Guys Grocery Games. Y una de las críticas más comunes que oímos de los jueces de la comida es que le falta sal. En tiempos de Jesús, la sal se utilizaba más como conservante que como saborizante. De hecho, era un producto tan valioso que a los soldados romanos se les pagaba con lo que se llamaba un salarium, un dinero de sal, para que pudieran comprar sal para conservar sus alimentos, particularmente la carne. Así que, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, esto es lo que está expresando. Como cristianos, somos un agente conservativo de este mundo que perece, que se pudre y que está encaminado a la ruina. ¿Y cómo es que servimos de agente conservativo? A través de la palabra de Dios. Actuamos como un conservativo en este mundo cuando defendemos la palabra de Dios. Actuamos como un conservativo en este mundo cuando nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios. Actuamos como un conservativo en este mundo cuando lo primero que preguntamos al enfrentar un dilema es ¿qué dice la palabra de Dios? Permítanme ilustrar lo importante que es la palabra de Dios como conservativo en nuestras vidas. Lo primero es ¿cuál es la razón principal para que los matrimonios se desintegren o que terminen en divorcio? Es porque la razón principal es porque la palabra de Dios ha dejado de ser un agente conservativo en ese matrimonio. Si no llevas el matrimonio del modo que Dios indica, si no quieres mantener su palabra como el fundamento de tu matrimonio, si no quieres seguir los roles que Dios ha diseñado para el matrimonio en su palabra, el matrimonio se va a desintegrar. ¿Y cuál es la razón principal por la que tenemos los problemas familiares y de crianza de los hijos que tenemos en nuestra sociedad hoy en día? Porque la palabra de Dios ha dejado de ser un preservativo en la familia y en la crianza de los hijos. Si no quieres mantener a Dios y lo que Él dice como el centro de tu familia o como el centro de tu crianza, la familia y la crianza de los hijos se va a venir abajo. En estos dos primeros ejemplos, la triste realidad es que cuando estoy dando consejería pastoral a una pareja o a una familia o unos padres, todo lo que tengo que hacer es hacer una simple pregunta para exponer por qué tienen los problemas que tienen. Les pregunto,
¿Dónde está la palabra de Dios en tu matrimonio, en tu familia o en la crianza de tus hijos? Y cuando no tienen respuesta, es de extrañarnos por qué esas relaciones se están echando a perder. El siguiente es otro ejemplo serio que ilustra lo importante que es la palabra de Dios como agente conservador. ¿Por qué la iglesia cristiana, especialmente en los Estados Unidos, está en decadencia? Porque la palabra de Dios ha dejado de ser un preservativo en ella. Si una iglesia quiere seguir y obedecer las agendas que están de moda o de la opinión popular, en lugar de seguir y obedecer la verdad de la palabra de Dios, la iglesia se va a desmoronar. Pero cabe preguntarse, ¿podemos realmente hacer una diferencia significante en el mundo siendo la sal de la tierra? Por supuesto que sí. ¿Sabes cuántas iglesias han cerrado o son un cascajo de sí mismas en el lado este del Paso desde que construimos nuestra iglesia en el año 2003? El número es impactante, pero ¿por qué Cristo nuestro Redentor sigue existiendo y avanzando? Por una sencilla pero importante razón. La palabra de Dios nos ha preservado. Solo hemos permanecido y nos hemos mantenido gracias a la palabra de Dios. Si todos podemos ver esto y reconocer humildemente lo que ha preservado nuestra iglesia, imaginen el agente preservador que podemos ser para otros que ven que sus vidas se están desmoronando y llegan a entrar por las puertas de nuestra iglesia. Imaginen cuánto podemos ayudar a su matrimonio, ayudar a su familia, ayudar a sus vidas. No es ningún truco de magia o secreto, es la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona, la palabra de Dios preserva, la palabra de Dios sostiene, la palabra de Dios perdura. Pero si pensamos o actuamos de forma diferente, entonces tenemos que tomarnos a pecho la brutal, aunque misericordiosa, advertencia de Jesús, que dice: pero si la sal se pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá de nada, ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¿Comprendes la dura realidad de estas palabras? Si no usamos la palabra de Dios como el agente conservador en nuestras vidas, entonces en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra crianza de los hijos, en nuestra iglesia o incluso en la sociedad misma, no servimos para nada literalmente. Así de serio es perder nuestra salinidad, así de serio es perder el agente preservativo de la palabra de Dios. Nos volvemos inútiles, nos convertimos en un contribuyente a todo lo que se desmorona en lugar de convertirnos en un agente conservador que previene que se desmorone. ¿Y por qué necesitamos oír esto? Para que nunca olvidemos lo valiosa que es la palabra de Dios en nuestras vidas. El rey Salomón olvidó esto. He aquí este joven rey a quien Dios dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió: yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Esta sabiduría que pidió Salomón preservó su reinado hasta que la palabra de Dios dejó de ser el centro de su sabiduría. Cuando la palabra de Dios dejó de ser el centro de su sabiduría, esta es la conclusión a la que Salomón llegó en su vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es lo que sucede cuando la palabra de Dios deja de ser el agente preservador de nuestras vidas. Como dijo Jesús, ya no servirá para nada. Pero ahora míralo al revés. El momento más bajo de la historia de la iglesia cristiana fue cuando el evangelio puro casi se perdió por la doctrina de la salvación por obras. Eso fue hasta que Dios usó a Martín Lutero como la sal de la tierra. En 1521, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico exigió a Martín Lutero que se retractara y que renegara de las siguientes enseñanzas en las que basaba sus escritos. La primera enseñanza era que las Santas Escrituras son la única fuente infalible de verdad sobre Dios, la fe y la vida. La segunda es que la salvación se obtiene solo por la gracia de Dios, recibida solo por medio de la fe.
Y la tercera es que el pueblo de Dios tiene acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Ningún santo, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún clérigo tiene algún medio superior a nadie de acceder a Dios. Pero en lugar de acobardarse ante el emperador Carlos V, escuchen lo que dijo Martín Lutero. A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras y por una razón clara, estoy sujeto a las Escrituras que he citado. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Sostengo mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y 504 años después de haber sido pronunciadas estas palabras, hemos sido preservados por la postura que Martín Lutero adoptó ante la palabra de Dios. No es una exageración. ¿Quién sabe en qué creeríamos o a qué iglesia asistiríamos si Martín no hubiera actuado como la sal de la tierra en ese momento? Hasta el día de hoy, lo que Martín Lutero luchó por preservar es nuestro bien más preciado, la verdad del Evangelio. Hay algo más precioso para nosotros que saber y creer que somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por lo que dicen las Santas Escrituras, solo por la obra redentora de Cristo. ¿Hay algo que nos dé más consuelo, fortaleza o paz? ¿Hay algo que nos prometa más que lo que el Evangelio nos promete a través de la fe en Jesucristo? Tal vez has oído la expresión, no vales ni un grano de sal. Pero gracias a Dios nunca tenemos que oír eso cuando sabemos que nuestro valor está en la vida perfecta de Cristo, su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección. Todo lo cual nos preserva de la naturaleza destructora y dañina del pecado y la muerte en nuestras vidas. Esto es exactamente lo que inspiró a Keith y a Kristen Getty a escribir: confieso aquí dos maravillas, mi valor y mi indignidad. Mi valor es fijo, mi rescate pagado en la cruz. Me regocijo en mi Redentor, mi mayor tesoro, el manantial de mi alma. Confiaré en Él, en ningún otro. Mi alma se satisface solo en Él. ¿Existe algo que nos conserve más que lo que proclaman estas palabras? Con estas palabras, con este Evangelio, ustedes son la sal de la tierra, dice Jesús. Vívanlo y compártanlo. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.